Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar que estamos realizando de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza, con la Universidad Bernardo O'Higgins, que se encuentra en Santiago de Chile, con quien tenemos convenio, y ya venimos haciendo hace varios años actividades en conjunto. Hoy nos acompaña uno de sus docentes, el licenciado en nutrición Raúl Piñuñuri. Él es magíster en nutrición humana y también es docente universitario, y nos va a hablar sobre los usos terapéuticos del ayuno intermitente basados en la evidencia. Así que bueno, bienvenido Raúl, un gusto verte nuevamente, aunque sea ahora de manera virtual. Así que bueno, nos quedamos escuchándote. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Bueno, voy a cargar la presentación para que podamos ir viéndola todos en conjunto. ¿Me avisan si es que se ve? Sí, ahí se ve perfecto, Raúl. Perfecto Ya, se ve. súper. Entonces, bueno, primero que todo, como mencionaba Cecilia en este caso, de lo que básicamente les voy a hablar es un poco de la aplicación del ayuno intermitente en dos contextos distintos, que son la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Para eso principalmente vamos a partir definiendo un poco en qué consisten estos conceptos, ¿ya? Y por lo mismo, hablar un poco del contexto, ¿ya? El contexto de muchas veces desde dónde viene como esta aplicación terapéutica del ayuno intermitente está dado por nuestra situación epidemiológica que no solamente en el caso de Sudamérica, sino que en todo el mundo finalmente la obesidad es una obesidad, o sea, es una enfermedad, ¿verdad?, que se ha masificado rápidamente en el mundo. Ya acá nosotros vemos tanto en Chile como en Argentina que tenemos prevalencias muy altas, ¿cierto? Vemos los distintos países coloreados de distintos colores, en este caso el azul es el que representa las prevalencias más altas, y tanto Chile como Argentina más o menos estamos en prevalencias similares, ya en comparación con otros países, lo cual es bastante preocupante. ¿Ya? Y en base a eso es que muchas veces se buscan distintas estrategias con respecto a cómo solucionar este problema. ¿Okay? Muchas de las estrategias tienen que ver con, por ejemplo, restricción calórica, que es como lo más habitual que nosotros hacemos como nutricionistas y equipos médicos o equipos multidisciplinarios, pero siempre está la interrogante de buscar nuevas alternativas, y frente a eso, a través de otros estudios que tenían que ver con otros temas que no vamos a abordar el día de hoy, pero nace justamente la aplicación quizá del ayuno intermitente como una alternativa terapéutica para poder tratar desde el punto de vista alimentario y nutricional la obesidad, ¿ya? Entonces, primero que todo, definiciones, ¿ya? Y qué tiene que ver con qué es lo que entendemos como ayuno intermitente, ¿ya? El ayuno intermitente en este caso es un método que consiste en restringir los periodos de alimentación, y estos periodos que generalmente consideran ayunas entre 12 y 24 horas. Una cosa importante del ayuno intermitente es que no es una dieta, ¿ya? Eso es súper importante porque nosotros no hacemos ningún tipo de selección de alimentos, sino que se basa más que nada en el patrón de alimentación, considerando como eje principal el momento en que la persona se alimenta. Es decir, se restringe de alguna manera la ventana de alimentación de la persona, ya sea a través de días, a través de horas, etcétera, ¿ya? Y otra cosa, y que es lo que constituye una de las principales ventajas, porque para la gente y para los pacientes es tan atractivo, es porque no se tiene que cambiar necesariamente la calidad de la alimentación. Es decir, si una persona, por ejemplo, realiza muchas veces ayuno intermitente y comiese una dieta con muy mala calidad nutricional, podría ser igual de efectivo, ¿ya? Entonces, finalmente, lo clásico es entregarle al paciente lineamientos para que, no sé, aumente el consumo de frutas, verduras, antioxidantes, disminuya el consumo de grasas saturadas, etc. Sin embargo, en el ayuno intermitente ese tipo de consejería no se entrega, y eventualmente podría tener la misma efectividad, ¿ya?
Otra cosa importante, como para poder delimitar de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es que por más de 24 horas lo vamos a considerar como ayuno prolongado. Y lo que nosotros vamos a estar hablando hoy no es ayuno prolongado, sino que es ayuno intermitente. ¿Ya? El ayuno prolongado es algo que en general no se recomienda, ya debido a los efectos adversos que puede tener también en la salud de las personas. ¿Ok? Y en cuanto al ayuno intermitente, existen varios tipos, ¿ok? Y eso es muchas veces lo que de repente como que confunde a las personas, ¿ok? Cuando yo estoy hablando realmente de ayuno intermitente, y hay varios, ¿ya? Y desde ese punto de vista, es importante poder aclararlos y definirlos, los principales, ¿ok? El primero que surge es el ayuno en días alternos, el cual, como lo ven acá en la imagen, consiste básicamente en que un día se ayuna, es decir, no se consume nada, ¿ya? Y al otro día se alimenta ad libitum, que quiere decir que hasta que la persona considera que es necesario alimentarse, ¿ya? O hasta que siente saciedad, etcétera, ¿ya? En cambio, en el caso de, por ejemplo, este segundo de ayuno en días alternos modificados, tiene que ver con que esta alternancia entre que un día se ayuna, al otro se alimenta, no sea necesariamente de un ayuno completo, sino que se pueden ingerir dietas muy bajas en calorías que están dentro de un rango entre 350 a 550 calorías, ¿ya? Lo cual representa una ingesta sumamente limitada con respecto a lo que consume la gente habitualmente, ¿ya? Este ayuno en días alternos modificados justamente surge para que no sea tan drástico, ¿ya? Como el ayuno en días alternos no modificados. ¿Ok? También tenemos, no me cambié la diapositiva, ahí sí. También tenemos otros métodos, que, por ejemplo, este que es el método de la dieta 5-2, donde, como también lo vemos en las imágenes, 2 días el paciente se alimenta, ya estos 2 días también siguen siendo ad libitum, ¿ok? Y hay un día donde no se alimenta y asimismo ocurre 2 veces a la semana. ¿Okay? En este ayuno de método 5-2, este método puede también considerar que en los días de ayuno el paciente se alimente con una dieta muy baja en calorías, que eran estas entre 350 a 550 calorías aproximadamente. ¿Ya? Lo que no cubre ni siquiera con los requerimientos basales de un paciente sano. ¿Ya? Y el último, que es el que está más de moda, que tiene que ver con restricción del tiempo o de la ventana de alimentación en la que se come o se alimenta una persona, ¿ya? Y acá lo que se realiza es reducir la ventana de alimentación, ¿ya? Habitualmente nosotros, cuando no hacemos ninguno de estos tipos de ayuno intermitente, nos alimentamos, no sé, si nos despertamos a las 7, ¿cierto? Y la última comida puede ser a las 9, a las 10, a las 11, dependiendo de la persona, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una ventana de alimentación bastante grande y que generalmente considera 8 horas de ayuno, ¿ok? En cambio, en este tipo de ayuno, estas ventanas de alimentación se van restringiendo. Y si yo en condiciones habituales me alimento aproximadamente durante, no sé, 18 horas, acá las voy restringiendo a quizá alimentarme durante 8 horas, alimentarme durante 6 horas, alimentarme durante 4 horas. Y el resto de horas son de ayuno. En este caso, por ejemplo, acá tengo, no sé, de las 24 horas del día, yo solamente me puedo alimentar durante 6 horas y el resto son horas de ayuno. Entonces, por eso que acá como que los días justamente están representados, ¿cierto? En lo en rojo yo no me alimento, mientras que en lo que está en verde yo sí me alimento, ¿ya? Esta es uno de los tipos que está más de moda porque aparentemente es más fácil de llevar en la práctica diaria, ¿ya? Porque no es tan restrictivo, no hay un día en que yo ayune por completo, ¿ya? Y de esa manera se facilita un poco también la adherencia al tratamiento o al patrón de alimentación que esté siguiendo la persona. Y en relación con qué es lo que se ha relacionado un poco el ayuno intermitente, bueno, son varias cosas, pero en el contexto en que lo estamos abordando, que es obesidad y diabetes, principalmente en mejoras en cuanto al peso, la insulina en ayunas, por lo tanto a una mejora en la sensibilidad a la insulina, ¿okay? Lo cual está muy relacionado con la resistencia a la insulina, etc. Por otra parte, mejora en los niveles de triglicéridos plasmáticos, en el colesterol LDL, la presión arterial,
tanto sistólica como diastólica, perfil inflamatorio, y en algunos estudios que se ha visto también con estrés oxidativo. ¿Ok? Pero bueno, la evidencia y lo, más o menos lo que aparece también muchas veces, incluso hasta en las noticias, nos dice muchas cosas, pero con qué es lo que se ha relacionado tiene muchas veces también que ver con el tipo de ayuno que se esté realizando y con cuál es la extensión del ayuno. Y muchas veces los efectos tienden a relacionarse con la extensión del ayuno, en las que mientras más extenso puede tener más o menos efecto. ¿Ya? Y por eso que es importante analizarlos uno a uno. ¿Ya? Y no siempre generalizar que quizás lo que va a ocurrir en el método 5.2 sea estrictamente lo que va a ocurrir también en el método por restricción de tiempo de comida. ¿Ya? Y por eso que si nosotros vamos a implementar algún tipo de este patrón de alimentación con algún paciente, es importante definir desde antes cuáles son los riesgos, cómo implementarlo y cuáles serían los potenciales beneficios. ¿Ok? Pero hablando como en palabras bien sencillas de cómo funciona este ayuno, porque es algo nuevo, es algo que muchas veces quizás nosotros no vimos cuando nos estábamos formando como licenciados. En este caso hay que considerar dos cosas. Primero, que siempre, históricamente el ser humano siempre ha tenido periodos de alimentación y periodos de no alimentación o de ayuno. ¿Ya? Y durante estos periodos tenemos distintas hormonas que se secretan, distintos péptidos, distintos neurotransmisores, etcétera. ¿Ya? Por lo que se caracteriza el periodo de alimentación es porque en general nosotros vamos a tener un aumento en la concentración de glucosa plasmática. ¿Ya? Esto deriva en que también las concentraciones de insulina van a ir aumentando. Como tenemos harta disponibilidad, también nuestro organismo se puede dedicar a la síntesis proteica, biogénesis mitocondrial, y van disminuyendo los procesos de utilización, por ejemplo, de cetonas y de autofagia. En definitiva, nos habla de que estamos en un momento en el cual puedo tener crecimiento celular, ¿cierto? Reestructuración de tejidos, ¿cierto? Reparación de algunos tejidos dependiendo de las necesidades de nuestro organismo. Pero también pasamos por periodos de ayuno, ya que esto es absolutamente fisiológico, los cuales se caracterizan porque ya comenzamos a utilizar como sustratos también cetonas, también comenzamos a generar lipólisis para muchas veces degradar algunas grasas, ¿cierto? Y se activan algunos procesos, muchas veces, que es lo que se ha visto, y principalmente a nivel de líneas celulares más que de animales y de personas, que se activan algunos procesos de autofagia, y que como tenemos menos disponibilidad también de glucosa en este caso, disminuyen la síntesis o la secreción de insulina, ¿ya? Y por lo tanto también la síntesis proteica. Es decir, nuestro cuerpo de alguna manera se está adaptando a que no tenemos una alta disponibilidad de sustrato energético o para reparación de tejido, ¿ya? Es decir, se genera una resistencia celular, ¿ya? Al estrés que constituye el hecho de no estar con una alta disponibilidad de alimentos, ¿ya? Pero nuestro cuerpo está en constante, ¿cierto? En un ciclo, donde pasamos desde periodos de alimentación a periodos de ayuno. ¿Ok? Y esto es un cambio como en un switch metabólico, es decir, nosotros pasamos de una a otra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros alteramos la manera en que esto se genera como de manera orgánica o como se ha generado en los últimos años? ¿Ya? Se ha visto que a través de estas modificaciones lo que se pueda generar es como como, como estirar como un elástico, ¿ya? Donde se genera como cierta flexibilidad metabólica, donde yo extiendo muchas veces quizás los periodos de ayuno o limito los periodos de alimentación, y mi organismo o el organismo de quien estemos hablando se adapta justamente a estas condiciones externas a las cuales yo lo estoy exponiendo. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la evidencia que podría generar este cambio metabólico? Principalmente mejoras en la sensibilidad a la insulina, mejoras en el metabolismo lipídico y disminución de la inflamación. Y a esto es con lo que se le conoce, en definitiva, son parte de los mecanismos que nos permiten que nuestro organismo sea más resistente a algunas enfermedades, ¿ya? Como las que vamos a ir hablando justamente durante este webinar. ¿Okay? Entonces, básicamente, en eso es cómo se constituye, en términos del mecanismo, en palabras bien sencillas, el ayuno intermitente. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que nos indica la evidencia? La evidencia es bastante amplia, pero el hecho de que
en los últimos años se está investigando mucho con respecto al ayuno intermitente, no nos quiere decir que toda la evidencia sea algo a lo que nosotros le debamos creer, ¿ok? En ese sentido, una cosa súper importante que yo considero que hay que siempre revisar de los estudios que nosotros veamos es, primero que todo, el tipo de estudio, la duración del estudio, porque muchas veces si quizá el paciente lo hizo por una semana, no necesariamente nos indica que va a ser posible realizarlo durante 2 meses, ¿ya? El tipo de ayuno intermitente que esté realizando la persona, la población que va a estar estudiada y la representatividad, es decir, por ejemplo, el número de pacientes o de sujetos que se incluyeron en este estudio, ¿ok? Y acá voy a ir mencionando algunos ejemplos de parte de la evidencia. En este caso tenemos aplicado principalmente a obesidad a través del método 5.2, donde se tuvieron dos grupos, ¿ya? Un grupo con restricción intermitente, en método 5.2, y otro con lo típico, ¿cierto? Que se indica generalmente que es restricción continua. ¿Ok? Que es decir, que yo todos los días hago una restricción calórica continua de, no sé, el 25%, 500 calorías, 700 calorías del valor calórico total. ¿Ok? A estos sujetos se les siguió con una intervención durante aproximadamente 6 meses. ¿Ok? Eran 112 sujetos, los cuales todos eran obesos, según su IMC. Y esta fue más o menos la distribución de la molécula calórica que tuvieron, es decir, una distribución bastante clásica. ¿Ok? ¿Qué pasó al cabo de estos 6 meses? Disminuyeron tanto su peso, el IMC, la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera en ambos grupos. ¿Ok? Entonces, después de ese periodo se llevó a un periodo como de mantención, ¿ok? Donde las personas no estaban siendo intervenidas, pero se quería ver si después de ese tiempo, donde ya previamente habían sido intervenidos, qué pasaba con estas variables que se habían analizado, ¿ok? La distribución de la molécula calórica fue más o menos la misma y los sujetos eran los mismos, no se perdieron sujetos en el transcurso de este estudio, pero se vieron algunos resultados que eran dispares. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, del ayuno intermitente, tuvieron aumento en cuanto al peso y al IMC, a diferencia del grupo con restricción continua que no tuvo este aumento, ¿ya? Ambos grupos mantuvieron la disminución en cuanto a los triglicéridos, la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, lo cual quiere decir que eventualmente siguen siendo un poco dispares los resultados con respecto a esto, o sea, con un método se mantuvieron algunas cosas, pero en general, si lo vemos metabólicamente hablando, tuvieron buenos resultados y en ambos grupos lo mantuvieron. ¿Ok? Acá vemos otro estudio que está relacionado principalmente con una restricción del tiempo de ingesta, que era este que nosotros dividíamos como el día en distintos periodos y durante uno de esos periodos nos alimentábamos. ¿Ok? En este caso, lo que se hizo fue dejar dos grupos, uno con una ventana de alimentación de 6 horas y uno con una ventana de alimentación de 4 horas. Es decir, esa persona se alimenta durante 4 horas y el resto del tiempo ayuna. ¿Ok? Este fue un estudio que se llevó a cabo durante 8 semanas y que fue en 58 sujetos. ¿Okay? Acá nosotros entonces analizamos un poco qué es lo que sucedió con el peso de estos pacientes que tuvieron un seguimiento. Y en ambos grupos, tanto en el grupo con una ventana de 4 horas como en el grupo con una ventana de 6 horas, disminuyó, ¿ya? Disminuyó más o menos en un 3% al cabo de 2 meses, ¿ya? Lo cual igual es algo importante en comparación siempre con este grupo control que no presentó una disminución significativa respecto a su peso con el que partieron. ¿Ya? Si vamos un poco más en profundidad con esto y analizamos también qué es lo que sucedió, porque una cosa es qué es lo que sucede con el peso, pero otra cosa también es ver qué es lo que se modificó con respecto al peso, es decir, cómo cambia la composición corporal, ¿ya? Porque nosotros cuando hacemos bajar a un paciente obeso de peso no queremos que se pierda masa magra, sino que queremos que se disminuya la masa grasa, ¿ok? Y al realizar los análisis en este estudio lo que encontraron es que con respecto a la masa grasa, tanto el grupo con una ventana de alimentación de 4 horas como de 6 horas disminuyeron la cantidad de grasa corporal que tenían respecto del grupo control, mientras que en el caso de la masa magra, que es lo que nosotros no queremos que se pierda, disminuyó también en el caso de, por ejemplo, con una ventana de 6 horas. ¿Ya? Entonces esto igual nos indica que no incluso, o sea, acá tenían una diferencia de 2 horas con respecto a la ventana de alimentación y aún así pueden existir algunos tipos de diferencias.
Obviamente hay que analizar por qué se dieron estas diferencias, etcétera, y hay que finalmente profundizar un poco más en ello, pero nos indica que los resultados todavía pueden tener cierta variabilidad. ¿Ok? Otra cosa importante con respecto a lo que sucedió, porque ya vamos profundizando de a poco, es decir, primero disminuyeron en el peso, ¿ok? En cuanto a composición corporal, cómo se modificó, pero después cuando yo lo veo metabólicamente hablando, ¿qué es lo que sucedió en estos pacientes? Disminuyeron algunos indicadores, en este caso disminuyó la cantidad de insulina que tenían en ayunas, disminuyó el OMA-IR y también disminuyó el 8-isoprostano, que es un indicador que a nosotros nos habla del estrés oxidativo que tiene una persona. Ya por lo tanto, desde ese punto de vista, vienen siendo efectos beneficiosos para la persona, considerando también que la obesidad se caracteriza también por un cuadro clínico que es bastante prooxidativo, por lo tanto el hecho de que esto disminuye un poco la oxidación es bastante positivo. Con respecto al análisis de la inflamación, no hubo cambios significativos, en ambos casos mantuvieron, por ejemplo, el factor necrótico tumoral alfa, que fue el marcador que se analizó. Acá tenemos, bueno, esto es como un poco recapitulando y ejemplificando distintos tipos de ayuno, porque como les decía, no necesariamente porque ocurra algo con uno, va a ocurrir lo mismo con el otro. Entonces, por eso que es importante analizarlos por separado también, ¿ya? En ese sentido, acá tenemos un estudio que fue bastante más largo, ya que tuvo una duración aproximadamente de 12 meses, donde también se vio que tanto pacientes con restricción continua como con restricción de días alternos disminuyeron su peso, ya en este caso en un porcentaje aproximadamente de un 6%, ya con respecto al grupo control. ¿Ya? Y estos pacientes también disminuyeron los niveles de insulina y también los niveles de OMA-IR. Es decir, se volvieron al cabo de 12 meses un poco más sensibles a la insulina, ¿ya? Que es una de las primeras alteraciones que se muestra en los pacientes obesos después de cuando van como en esta historia hacia la diabetes tipo 2. Con respecto a, ya acá les acabo de mostrar algunos análisis, pero una de las cosas, uno de los tipos de estudios que tienen un mayor peso tiene que ver con los metaanálisis, ¿ya? Porque se constituyen por varios ensayos clínicos, es decir, como que juntan mucha evidencia para poder elaborar conclusiones que sean más representativas, ¿ok? Acá tenemos un metaanálisis, ¿ya? Que lo que principalmente analizó fueron 11 ensayos clínicos randomizados controlados que comparaban cómo eran los efectos del ayuno intermitente con restricción calórica continua en periodos entre 2 a 6 meses en sujetos con sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Ellos encontraron resultados favorables para hemoglobina glicosilada, para colesterol total, insulina en ayunas, colesterol LDL, triglicéridos y HDL, no así en glicemia en ayunas. Pero una de las cosas importantes que hay que fijarse en este estudio es que, por ejemplo, habían algunos de los ensayos clínicos que estaban constituidos por grupos muy pequeños, incluso habían algunos reportes de estudios de casos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay algunas cosas que es importante que nosotros tengamos en consideración al momento de leer un estudio, ¿ya? Y es por eso que acá les quiero mostrar como la última revisión Cochrane que apareció con respecto al ayuno intermitente y su efecto en particular en la obesidad, ¿ya? Acá lo que estamos analizando tiene que ver con el cambio en el peso corporal y que nos muestra cuánto es el riesgo o la probabilidad como de disminuir de peso con una restricción continua versus una restricción con ayuno intermitente. Y básicamente lo que se ve es que no existen diferencias entre ambos métodos. Es decir, si una persona todos los días come 500 calorías menos versus una persona que de repente consume, no sé, un día ad libitum y al día siguiente consume 300 calorías, es lo mismo, ¿ya? Pero ambos son efectivos para poder generar esta disminución del peso. Entonces, desde ese punto de vista, uno tendría, según nuestro criterio, analizar en qué tipo de pacientes conviene un poco más realizarlo o en qué pacientes conviene un poco menos, ¿ya? Aún así, la evidencia o el grado de evidencia que se genera con respecto a la bibliografía que ellos consideran
que es un nivel bajo de evidencia, por lo tanto se siguen requiriendo más estudios para poder estimar el tamaño, o sea, para poder estimar finalmente el efecto que tiene el ayuno intermitente en la disminución del peso. ¿Ok? Y estos mismos resultados los vieron tanto como para hemoglobina glicosilada, insulina en ayuna, glucosa en ayuna, triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL. Ya avanzando un poco más también y saliendo un poco de lo que es obesidad, acá les muestro un estudio que también analizó el método 5.2, pero que lo analizó en pacientes diabéticos. ¿Okay? Este fue un estudio que se llevó a cabo en 137 sujetos durante 12 meses y que también había un grupo con restricción continua y otro con restricción intermitente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este estudio? Lo que nos damos cuenta, acá tenemos las distintas variables que se analizaron, en este caso hemoglobina glicosilada, peso, IMC, composición corporal, ¿ya? Y lo que se analizó es que al cabo de este tiempo disminuyeron, ¿ya? La mayoría de estos disminuyeron significativamente la hemoglobina glicosilada, el IMC, ¿ya? La cantidad de grasa acumulada a nivel abdominal, ¿ok? Pero ¿qué pasó cuando nosotros o estos investigadores analizaron qué pasaba al comparar el ayuno, o sea, la restricción continua frente a la restricción intermitente? No hubo diferencia significativa. Es decir, con ambos bajaron, pero si yo comparo uno con el otro, no hay una ventaja del ayuno intermitente para la disminución del peso en este caso, y estas otras variables que también analizaron con respecto a la restricción continua. ¿Ya? Este fue un estudio que lo siguió por un poco más de tiempo. También hay alguna evidencia que nos habla de que, o algunos estudios que nos muestran que el ayuno intermitente versus con sujetos controles, es decir, que no están con algún tipo de restricción calórica, podría tener un efecto beneficioso, en este caso, con respecto a la adiponectina, ¿ya? Que recordemos que la adiponectina es una adipoquina, ¿cierto? Que está secretada, ¿cierto? Por el tejido adiposo, que tiene efectos favorables, por ejemplo, sobre la sensibilidad a la insulina, ya permite que la captación de glucosa por parte de las células de tejido periférico sean más utilizadas, que la pueda oxidar, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista metabólico, vendría siendo bastante positivo. Sin embargo, si lo vemos acá, en este caso, se comparó con sujetos que no estuviesen siguiendo ningún tipo de dieta, es decir, no representa una ventaja necesariamente con respecto a sujetos que quizás sí están teniendo una restricción continua. ¿Ya? Y acá también mostrarles que en este caso, este estudio también mostró algunos efectos positivos con respecto a la diabetes, pero son estudios con muestras muy, muy pequeñas. Así que por eso que también se los comento para que al momento de ver, también es importante que analicen las características del estudio. ¿Ok? Porque muchas veces como que se promociona de una manera muy, muy, muy positiva, y no quiere decir que no sea positivo, pero hay que siempre ir averiguando y manteniendo evidencia paso a paso, ¿ya? No como aventurarse a que algo sí o sí es bueno, sino que ir analizándolo de a poco y en distintas condiciones. Por eso que el día de hoy yo les voy a hablar un poco en diabetes y en obesidad. En diabetes en particular, sobre todo al momento de, por ejemplo, yo quizá aplicarlo, ¿ya? Es importante tener algunas consideraciones, ¿ya? Principalmente porque en el paciente diabético tiene también el riesgo de desarrollar hipoglicemia como un evento adverso, ¿ya? Y las cuales igual representan cierto riesgo de mortalidad en un paciente que genera una hipoglicemia muy severa, ¿ya? Con respecto a lo que nos indica la evidencia, principalmente hay evidencias como que se oponen, ¿ya? Hay algunos que muestran que tienen un número más significativo de eventos de hipoglicemia y hay otros que muestran que no, ¿ya? Entonces, obviamente, respecto a eso, es que se requieren más estudios para poder analizar, ¿ya? Hay algunos estudios que indican que tienen un riesgo relativo 2 veces mayor que un paciente que no esté siguiendo este tipo de dieta, ¿ya? Con respecto un poco a los efectos secundarios, porque esto también es importante que ustedes lo vean, por ejemplo, en el momento de aplicarlo en algún paciente,
Efectos secundarios, los principales tienen que ver con mareo, dolor de cabeza, constipación y boca seca. ¿Ya? Si nos fijamos acá, los mareos, dolor de cabeza, en general, acá tenemos el número de semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y en todos los gráficos es lo mismo. Si se fijan, los mareos y el dolor de cabeza es algo que en general remite, ¿ya? No hay un aumento significativo de los mareos o el dolor de cabeza, ¿ok? La constipación en general también remite un poco más lento, pero ahí es porque nosotros podemos hacer modificaciones de la dietoterapia que le estamos entregando al paciente, principalmente aumentando quizá el consumo de agua, el consumo de fibra. Sin embargo, en el caso de la boca seca, no remite tan fácilmente y esto es algo que se prolonga durante una mayor cantidad de tiempo. Puede que tenga que ver, primero que todo, porque quizás se alimentan por menos tiempo y quizá también restringen un poco la ingesta de agua. Puede que tenga que ver también con que en general cuando las personas o nuestro organismo comienza a hacer cetosis, también se genera como este síndrome de boca seca. Ya es algo que todavía se sigue investigando qué es lo que se puede hacer, pero cotidianamente nosotros podemos indicar que el consumo de agua aumente para que este síntoma vaya desapareciendo. Por eso que, como les mencionaba, mantenerse hidratado y el consumo de fibra en el caso de que exista constipación. Otra consideración importante, sobre todo en pacientes diabéticos, tiene que ver con el tratamiento que estén siguiendo, ¿ya? ¿Por qué? Si es que yo, por ejemplo, estoy siguiendo un tratamiento que es insulino secretor, ¿ya? Es decir, con reemplazo, por ejemplo, de la insulina, ya sea porque hago que se secrete más insulina o porque inyecto insulina exógena, ¿ya? La insulina hace que se metabolice glucosa, ¿cierto? Y en ese sentido, si es que yo estoy metabolizando glucosa, pero no tengo glucosa porque estoy haciendo ayuno, obviamente puede representar un riesgo mayor de hipoglicemia. Entonces, en base a eso, existen algunas directrices sumamente claras con respecto al tratamiento que estén llevando, en este caso las sulfonilurias, que son insulinos secretorios o la insulina exógena, pero que también va a estar relacionado a los niveles de hemoglobina glicosilada que tenga el paciente, ¿ya? Y dependiendo de ello, es que yo voy a tener que quizás suspender el tratamiento o eventualmente también hablarlo con el médico, no sé, de medicina interna, diabetólogo, o quien lleve a cabo, o sea, o el médico de cabecera del paciente, para poder hacer un ajuste con respecto al tratamiento insulínico o el tratamiento farmacológico que esté teniendo el paciente y poder ajustarlo en relación a este tipo de dieta que vaya a llevar, porque de lo contrario, obviamente representa un mayor riesgo de hipoglicemia. En niños, bueno, en realidad en niños no se ha visto prácticamente nada con respecto a obesidad o diabetes mellitus, ¿ya? Pero sí hay algunas cosas que es importante considerar. Primero, que los niños tienen reservas de glucógeno más bajas, por lo tanto la probabilidad de hipoglicemia es más alta, ¿ya? Desarrollan también deshidratación y cetoacidosis más rápido que los adultos, y lo que se ha observado principalmente es en niños con ayuno, tiene que ver con ayunos previos a algún tipo de operación, ¿ya? Y en ese sentido, principalmente lo que se ha visto es una mayor inestabilidad cardiovascular, malestar, hambre, mal humor, etc. En términos generales, el ayuno intermitente es algo que no se aconseja en niños menores de 7 a 8 años, ¿ya? En niños mayores no es que se aconseje, pero tienden a tener un poco más de independencia con respecto a cómo se alimentan y muchas veces llegan ya estando realizándolo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces quizá uno no se lo aconseja, pero igual tiene que asesorarlo. Entonces, desde ese punto de vista es importante también considerarlo. Y en conclusión, ya con respecto a estas enfermedades crónicas no transmisibles que estábamos hablando, las preguntas que nos hacemos: ¿quién, cuándo y cómo? ¿Cómo? ¿En quiénes lo aplico? ¿Cuándo lo aplico? Etcétera. ¿Ya? ¿En quiénes y cuándo? En pacientes adultos sanos ha mostrado ser seguro. ¿Ya? En pacientes obesos con baja adherencia a la restricción calórica continua podría tener una mayor adherencia. Evitar en niños, evitar también en personas inmunosuprimidas, con bajo peso, antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria, mujeres embarazadas, nodrizas. ¿En qué pacientes yo quizá lo podría considerar o qué cosas yo debería considerar? Primero que todo, las posibles deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque si bien yo no estoy restringiendo la ingesta con respecto a lo que como,
si antes comía en 18 horas y ahora estoy comiendo en 4, lo que me comí en 18 no voy a ser capaz de comérmelo en 4, ¿ya? Siendo realista, ¿cierto? Entonces, muchas veces al restringir el tiempo de comida puede que la persona quizás no planifique bien lo que tiene que comer y desde ese punto de vista se puedan generar algunos déficits nutricionales, principalmente de micronutrientes más que de macronutrientes, ¿ya? Otra cosa importante es tratar de asegurar la ingesta de proteínas de al menos 50 gramos al día, evaluar si es que necesitan suplementarse con algo, ya realizar ajustes farmacológicos en los pacientes con diabetes tipo 2, dependiendo del tratamiento que estén siguiendo, y obviamente tener un seguimiento o un monitoreo constante de los pacientes. ¿Y cómo lo implemento? En ese sentido, principalmente, hay que implementarlo de manera gradual. Existen algunas recomendaciones de cómo implementarlo, como las que les estoy mostrando acá, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, igual siento que son un poco como rápidas, como si fuera fácil igual como implementarlo. Ya si se fijan acá, indica en un tiempo de llegar a una meta en 4 meses, ya donde en el mes 1, por ejemplo, la restricción por tiempo de comida sería, por ejemplo, alimentarse por 10 horas al día, solamente una ventana de alimentación de 10 horas, ¿cierto? 5 días a la semana. Después achicar esa ventana en el segundo mes a 8 horas, luego a 6 horas durante 5 días y luego esa ventana de 6 horas pasarla a que todos los días sea igual, ¿ya? Insisto, desde mi perspectiva considero que es un poco rápido, pero si a alguien le funciona, igual podría llevarse a cabo sin ningún tipo de problema, ¿ya? Es lo que incluso proponen algunos autores como para poder instaurar el ayuno intermitente y poder prescribirlo. ¿Okay? Creo que con eso un poco dejamos algunas directrices claras de más o menos cómo implementarlo, en quiénes, cuáles son los riesgos, los posibles beneficios. Ya, así que muchas gracias por su atención y no sé si es que tienen alguna duda. Raúl, bueno, realmente excelente. Muchísimas gracias por tu disertación. Les hemos pedido que, ha sido, bueno, muy claro. Les hemos pedido que pongan las consultas y las preguntas en el chat. Ahora vamos a pasar a escuchar a Luisina y después hacemos todas las preguntas. Bueno, ahora vamos a escuchar a la licenciada en nutrición Luisina Capone, quien ella es especialista en nutrición clínico-metabólica, egresada acá de la Universidad Juan Agustín Maza, también es docente universitaria y nos va a hablar sobre el ayuno intermitente en el deporte. Justo creo que es una de las preguntas que estaban poniendo ahí en el chat. Así que bueno, escuchamos a Luisina y después leemos las preguntas que vayan colocando ustedes en el chat. Bueno, bienvenida Luisina y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con la parte de deporte. Felicitaciones a Raúl porque ha sido muy clara la exposición. Acá. Confírmenme si se alcanza a ver la presentación. Sí se ve, Luisina, perfecto. Bueno, muchas gracias. Respecto al ayuno intermitente del ejercicio, existe, al igual que lo que comentó Raúl, evidencia no concluyente, pero se pueden obtener ciertas conclusiones a partir de estudios que se han realizado siguiendo los protocolos adecuados. Para comenzar, y brevemente repasar lo que expuso Raúl, cuando nosotros hablamos de un ayuno intermitente, es un protocolo donde hay una abstinencia voluntaria de comidas y o bebidas, porque en algunos ayunos también se omiten las bebidas. Entonces, en el ámbito deportivo, donde el gasto calórico y la necesidad de reponer líquidos es tan elevada, se puede complicar aún más. Y se basa, por supuesto, en los momentos de omitir ingesta, seguido por aquellos de alimentación. Puede ser prolongado o intermitente. Nosotros vamos a abordar el ayuno intermitente en fechas o con horarios fijos, o bien se puede aplicar según el criterio del individuo. Es importante también tener en cuenta que según la religión o según la cultura, se puede llamar ayuno simplemente la eliminación de un grupo de alimentos, por ejemplo en el catolicismo, carnes rojas durante cierto periodo, pero en el caso de la presente exposición, se va a abordar la omisión de alimentos en ciertos horarios con un fin determinado.
Los diferentes protocolos responden a los horarios en los cuales la persona se alimenta y se deja de alimentar. Y en cuanto a los posibles beneficios que presenta el ayuno, es la autofagia, es decir, la célula cuando se destruye a sí misma, elimina las sustancias tóxicas y de esta manera se regenera, que es lo que se asocia con la prevención de patología. El déficit calórico, porque si bien como profesionales de la nutrición, al hablar de ayuno intermitente, no comentamos o no abordamos ciertos alimentos sí, otros no, o en qué calidad o cantidad se van a consumir, al reducir la ventana de alimentación, la ingesta suele ser menor. De esta forma, el ingreso calórico es menor respecto a lo que hacía la persona previamente y puede ocasionar esta reducción calórica el descenso de grasa y debemos evaluar si de masa muscular también, que no sería un efecto deseado. Y por último, se asocia el ayuno intermitente o se busca asociar el ayuno intermitente a mejora en el rendimiento deportivo al someter al organismo a una situación de estrés en donde tiene que dejar de utilizar nutrientes típicos como son los hidratos de carbono durante el ejercicio y empezar a emplear otros sustratos con la búsqueda de adaptar a ese músculo para luego rendir mejor durante la competencia. Eso es lo que a través de los diferentes estudios se evalúa y se va a comprobar o no de acuerdo al contexto o de acuerdo al grupo en el cual se investigó. Bien, en una situación en donde no existe ayuno, el organismo comienza a agregar distintas sustancias para obtener energía. Esas sustancias vienen a través del consumo de alimentos o bien por las reservas corporales. Ya hablamos, el nutriente ideal para degradar son los hidratos de carbono si el ejercicio es intenso y las grasas si el ejercicio es de baja intensidad. También se recuerden de acuerdo al tipo de ejercicio, a la fosfocreatina y en menor medida, por supuesto, porque cumple una función meramente estructural, a las proteínas. El fin de metabolizar los distintos sustratos energéticos es obtener energía en forma de ATP. Ahora bien, esto es una situación de alimentación normal, pero cuando sometemos al organismo a la privación de nutrientes, comienza, bueno, en el gráfico que se observa, se puede ver reflejado cómo a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, las grasas dejan de ser el combustible de preferencia y empiezan a hacerlo los hidratos de carbono. En una situación de ayuno, luego de esa glucogenólisis, es decir, esa obtención de energía a través de los hidratos de carbono, comienzan a darse otros procesos metabólicos como es la ruptura de proteínas, la lipólisis, glucogenólisis, para la formación de glucosa con sustratos que no son directamente provenientes del glucógeno, es decir, la obtención de energía a través de proteínas y de grasas. De esta forma, como puede verse reflejado, podría afectarse, además de producir ciertos residuos que son tóxicos para el organismo, podría verse afectada la masa muscular al necesitar parte de las proteínas para obtener energía. Cuando se aplica el ayuno intermitente al deporte, se puede hacer bajo dos modalidades. Una de ellas con una restricción total o una reducción del gasto calórico 1 o 2 días por semana, continuos o alternos, con el objetivo del descenso en la masa grasa. Es decir, aquellos deportistas que suelen no adherir normalmente a un plan hipocalórico, se les puede plantear esta estrategia, y en otros casos simplemente no se acompaña de una reducción de las calorías, sino de un acortamiento de la ventana de alimentación con el objetivo de adaptar, de mejorar las adaptaciones musculares de la persona. Es decir, que si en un ejercicio de alta intensidad se requieren los hidratos de carbono, a través del entrenamiento en ayuna podría mejorarse esa necesidad. Es decir, que se ocupen las grasas por más que estemos a una intensidad elevada. ¿Qué sucede realmente? Hay dos planteos que siempre
están en veredas opuestas respecto al ayuno intermitente en el deporte. Por un lado, que el ayuno podría ocasionar pérdida de la masa muscular, por eso que les comenté que se puede recurrir a la proteína para producir grasa, fatiga y por ende un descenso del rendimiento deportivo. O, por otro lado, a que se ocurran esas adaptaciones musculares y que al contrario se optimice el rendimiento físico. Para poder esclarecer el panorama, tenemos que evaluar en qué deporte vamos a aplicar el ayuno intermitente para poder así entender cómo funciona. Si estamos hablando de un entrenamiento de fuerza, es decir, de un ejercicio más bien explosivo, donde no se sostiene en el tiempo, se han evaluado en distintas situaciones. Uno de ellos es con un ayuno de 16 horas y 8 horas de alimentación. Participaron 34 deportistas, 8 semanas de estudio, donde hubo una disminución significativa de la grasa y no se perdió la masa muscular. Luego, en diferentes estudios, se corroboró que el músculo no se veía afectado, o solo se veía afectado si había un déficit calórico muy marcado, que es lo que suele pasar incluso con un plan hipocalórico muy extremo, que también va a perder la masa muscular por más que no se asocie al ayuno intermitente. O bien, se perdió masa muscular cuando ese entrenamiento de fuerza se acompañaba de entrenamiento de resistencia, por ejemplo, correr por un tiempo sostenido, por lo cual también se daba lugar al déficit calórico. Si el aporte proteico se encuentra entre 1,2 a 1,9 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día, no habría pérdida de la masa muscular. ¿Cuál es la dificultad de aplicar el ayuno intermitente al entrenamiento de fuerza? En el caso del ayuno del Ramadán, que es aquel que se hace en la religión musulmana, en el 9º mes, cuando a la persona se le indica que la primera comida del día es antes del amanecer y la última posterior al atardecer, o sea, la siguiente, en esa cantidad de horas, que aproximadamente según la ubicación gráfica pueden ir de 10 a 18 horas, tienen, por una cuestión religiosa, tienen restringidos los alimentos y las bebidas. Entonces, en este caso, se dificulta también la reposición de los electrolitos durante el ejercicio. Es por ello que en el caso del Ramadán sí se han observado ciertas pérdidas de la masa muscular porque no se alcanza a compensar ni las pérdidas de líquido, electrolitos, ni tampoco las de proteínas. Por la cantidad de horas que se extiende y por el tiempo en el cual se aplica el Ramadán. En otros estudios, en igualdad de condiciones al que comentamos recién, se observó una reducción grasa, pero no fue mayor al de un plan hipocalórico con 4 a 6 comidas diarias. Por lo tanto, el ayuno intermitente en el entrenamiento de fuerza presenta al día de hoy una evidencia no concluyente. Con respecto al entrenamiento de resistencia, podemos ver que en un estudio se comparó el efecto metabólico del ejercicio aeróbico de una intensidad moderada a baja, es decir, de aquel ejercicio donde la principal fuente energética son las grasas, en ayunas respecto al estado de alimentación, o sea, en un estado donde no hubo ayuno intermitente, y se reflejó una mayor oxidación y un descenso graso más marcado en el grupo que estuvo sometido al ayuno intermitente. En otro estudio, se evaluó el efecto del ayuno, o sea, el efecto de entrenar en ayuno respecto a entrenar con una comida previa, y se pudo observar que en aquellas personas que ingerían una comida previa al momento del entrenamiento, el rendimiento fue mejor. Pero no así en el de menor duración. Es decir, que, en conclusión, en aquellos entrenamientos donde se extienden en el tiempo, al tener alta demanda de glucógeno y de hidratación, puede verse afectado el rendimiento. Es decir, que si el ejercicio es prolongado, presentaría un efecto negativo o bien neutro, pero no positivo. Solo se vio que el ayuno alterno, es decir, 5-2, mejoró el rendimiento aeróbico en ratones por una adaptación muscular, pero aún no se ha podido comprobar en humanos. Es decir, que entrenar en ayunas podría mejorar la adaptación muscular, es decir, que en sucesivos entrenamientos
se requieran menos los hidratos y más las grasas para sostener el ejercicio, pero aún ese efecto no se ha comprobado en humanos. Por lo tanto, al igual que lo que sucede en el entrenamiento de fuerza, la evidencia en el entrenamiento de resistencia no es concluyente. Ahora bien, si el deportista que nosotros tenemos enfrente consideramos que el ayuno intermitente puede ser una estrategia a aplicar, debemos tener en cuenta ciertos puntos para que esa estrategia se lleve a cabo lo mejor posible. Por un lado, en las horas de alimentación, que lo comentó Raúl, asegurar el aporte adecuado de proteínas, hidratos de carbono y líquidos para que durante el periodo de restricción el organismo no esté sometido a un estrés muy alto. Revisar la densidad calórica de los alimentos, debido a que en un paciente deportista tenemos que las necesidades energéticas, proteicas, son elevadas, entonces, si acortamos el tiempo de alimentación, tenemos que observar que los alimentos sean de calidad adecuada y que la densidad calórica también sea elevada, porque no va a poder estar comiendo no va a poder estar comiendo sin pausas todo ese tiempo. Como tiene que también el organismo ir procesando los diferentes alimentos, tiene que ser 2 o 3 ingestas de una densidad calórica elevada. Evaluar la suplementación en caso que lo fuese necesario, mantener un correcto balance hidroelectrolítico, que en este caso es dificultoso en el Ramadán porque en la omisión, en el periodo de omisión de comidas también se encuentra la omisión de líquidos. Por otro lado, tener en cuenta otras estrategias para evitar o minimizar las pérdidas de líquidos y electrolitos, como por ejemplo una vestimenta adecuada, tratar que la persona que sigue un ayuno intermitente pueda entrenar en los horarios, más bien, por ejemplo, en el caso del Ramadán, de la mañana, en donde los depósitos de glucógeno y la hidratación es la adecuada, y tener en cuenta que si el volumen de comida es muy elevado, cerca de las horas de sueño podría afectar el descanso, y también este sería otro de los motivos por el cual podría existir un descenso del rendimiento físico. Por eso es necesario que, si bien las horas de alimentación son menores, la distribución de los alimentos sea la adecuada para no sobrecargar al organismo en la noche. ¿Qué limitaciones tienen los estudios del ayuno intermitente en el ejercicio? Son las siguientes. Por un lado, que los estudios generalmente no se extienden en el tiempo o no cuentan con grupo control, por lo cual no pueden ser estadísticamente significativos, que no se han realizado estudios en el alto rendimiento, y los que se realizan en personas que lo hacen como aficionados no pueden extrapolarse al alto rendimiento por sus demandas que tienen, energéticas y proteicas. Muchas de las investigaciones se aplican en el Ramadán y no con otros protocolos, y existen parámetros subjetivos. Por ejemplo, muchos de los estudios que evalué era la percepción de la fatiga simplemente como la sentía el individuo y no por algún método más objetivo. Y por otro lado, se verificaba el aporte calórico, pero no tanto la calidad nutricional en los diferentes estudios. Por lo tanto, se puede decir que el ayuno intermitente aplicado al deporte podría mejorar la composición corporal al permitir un descenso graso, pero los resultados serían similares al de un plan hipocalórico tradicional. Puede ser una estrategia complementaria, requiere siempre seguimiento profesional y se debe individualizar según el deportista si es o no posible llevarla a cabo. Por lo tanto, la evidencia al día de hoy, el ayuno intermitente, aplicado ya sea al entrenamiento de fuerza o el de resistencia, no es concluyente y puede variar según el contexto. Y para cerrar, como conclusión, ayunar, ya sea por deporte o por salud, nunca es la solución a una malnutrición global. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Sí, sí, sí. Dale, Carlita, vos te vas a dedicar a las preguntas. Gracias, Luisina. Excelente y muy claro. A ustedes. Vamos a poder, en este ratito, poder responder algunas preguntas que están en el chat, tanto para Raúl como para Luisina. Yo las voy leyendo y bueno, ustedes van haciendo su aporte. La primera, ¿pueden realizar deporte quienes realizan este tratamiento? Bueno, un poco Luisina nos ha ido orientando con esto. No sé si querés acotar algo más. Sí,
Sí, con respecto a la pregunta, si pueden realizar deporte las personas que siguen este protocolo, sí lo pueden realizar, como consejo que se da en todas las pautas de nutrición deportiva, que se aplique en un entrenamiento, en una competencia o en una época de competencia, por si hay un descenso del rendimiento, se puede detectar previo al momento de competir. Bien, buenísimo. Nos preguntan también si en este periodo de ayuno se pueden consumir infusiones. Sí, se pueden, sí, no sé si Raúl querés aportar algo, pero sí se pueden consumir infusiones. En algunos estudios se evalúa el tipo de, por ejemplo, de edulcorante que contienen las bebidas para que no se rompa ese ayuno. En otros estudios indicaría que al ser tan baja el aporte de hidratos de carbono a través de ciertos edulcorantes, no habría drama en que consuman cualquier tipo de edulcorante no calórico. De todas formas, al igual que lo que sucede con todo lo que hemos estado viendo, la evidencia todavía no es concluyente respecto a los edulcorantes y el ayuno intermitente, pero sí se pueden consumir en infusiones. Sí, estoy de acuerdo, o sea, los estudios en general indican que lo importante es que no se consuman calorías, pero los edulcorantes no calóricos prácticamente no aportan calorías. Entonces, eso es lo importante, que por ejemplo, si es una infusión, independiente de lo que sea la infusión, que no se le agregue azúcar, porque ahí ya se rompe el ayuno. Bien, para los que tomamos mate, por lo menos acá en Argentina, estaría permitido. Después nos preguntan en el caso de las personas que Pero practican ahí, natación. ojo, igual con el tema de la cafeína, en general puede generar mayor deshidratación, tanto el consumo de café, de mate, etcétera. Entonces se recomienda no consumir ese tipo de infusiones en particular durante el periodo de ayuno. Bien, o sea, café, mate, té, ¿no estarían recomendados, Raúl? Claro. Bien. Bueno, muchas gracias por el dato también, muy importante porque por ahí infusiones nosotros lo entendemos por estas bebidas, ¿no? Entonces sí podría consumirse cualquier otro líquido que no contenga cafeína, teína o mateína. Carla, me gustaría agregar algo porque es correcto lo que menciona Raúl, todas las infusiones tienden a, en exceso, o pueden, a las que tienen derivados de cafeína, deshidratar, pero hay uno de los últimos estudios que indicaría que si la ingesta de infusiones durante el periodo de ayuno está por debajo de 1 litro, o sea, hasta 1 litro y el resto que es agua, podría este efecto ser muchísimo menor, esto de la posible deshidratación. Entonces, lo mismo que estoy totalmente de acuerdo con Raúl, en algunos deportistas, de última evaluar si, o deportistas o personas que consultan, evaluar si hasta 1 litro o un poco menos de 1 litro de estas infusiones se pueden tomar sin que ocasionen deshidratación. Bien, muchísimas gracias Luisina también entonces por esta aclaración. Nos consultan, esto Luisina también para vos, en caso de las personas que practican natación a primera hora de la mañana, ¿lo recomendable sería ayunar? ¿Se puede o no ayunar? Eso depende de si la estrategia es la adecuada para el deportista, pero sí, no hay un motivo por el cual no recomendar el ayuno a una persona que entrena natación a primera hora de la mañana. Lo que sí habría que evaluar si el aporte calórico y energético de la cena es adecuado como, para poder después poder rendir adecuadamente en el ejercicio, pero sí se puede hacer. Bien. Por ahí, bueno, esta pregunta puede ser para cualquiera de los dos. Nos preguntan también con respecto a aquellas personas que han tenido algún cuadro de bulimia, de anorexia, donde han habido trastornos, atracones. ¿Sería recomendable este método? No sé si han leído algo al respecto. En general, en trastornos de la conducta alimentaria, cualquiera de los que indica ahí Diego, no se recomienda tener este tipo, porque finalmente es una conducta que altera los patrones habituales de alimentación de una persona. Entonces, en base a eso, son personas que tienden a tener una mayor susceptibilidad de poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria porque ya lo desarrollaron previamente. Entonces, en ese tipo de pacientes no se recomienda, ¿ya? Pero no se ha visto que algunos estudios no han visto que, por ejemplo, personas que no tengan trastorno de la conducta alimentaria desarrollen más trastorno de la conducta alimentaria por seguir este tipo de patrón de alimentación, ¿ya? Solo en los que ya tienen el antecedente tratar de no seguirlo.
Bien, bien. ¿Y han visto que en alguna edad sea más efectivo el protocolo que en otras? Los estudios por lo general son de personas mayores de 18 años, pero no hay una edad en la cual se registre que sea más efectivo. Sí, no hay casi estudios, como comentó Raúl, en niños y en adultos mayores, con lo cual siempre se habla de personas adultas, simplemente a partir de los 18 años. Bien. Después también nos pregunta si hay personas o alguna profesionales especializados en este método de alimentación. No sé si ustedes conocen algún tipo de formación en este protocolo. Todavía me parece que, al menos yo no he visto nada formal. No sé ustedes desde el ámbito No, universitario. al día de hoy, no sé, Raúl, ¿qué conoces en tu país? Son todos cursos, charlas, pero no hay ninguna formación como diplomatura o especialización en ayuno intermitente. Sí, o sea, en general quienes de hecho lo ven tiene que ver más como con investigadores que finalmente lo están aplicando, pero la bajada como a la aplicación clínica diaria no es algo que se dé ampliamente, sino que finalmente tiene que ver con una cuestión como de formación personal y de cómo uno se desarrolla como profesional. Bien. Y la última tiene que ver con las tisanas, si se pueden consumir durante el ayuno. También hay otra relacionada con lo que respondimos recién, si se puede consumir café y aumentar el agua. Con Sí, respecto a... Sí. como comenté recientemente, podrían consumirse infusiones siempre y cuando no, de acuerdo a un estudio que no es un estudio que responda, por ejemplo, a un protocolo donde evaluaran a muchas personas o en el tiempo, sino que es un estudio de casos control, donde se observó que sí se pueden consumir, pero no más de 1 litro. Bien. Bueno, estas son las preguntas que estaban en el chat. No sé si alguno más quiere escribir, si no, queda agradecer por este momento de preguntas. Han sido muy claros y bueno, darle la palabra también a Cecilia, que va a ser el cierre de este webinar. Muchas gracias a ambos, Luisina, Raúl. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han sido muy claros, por eso las preguntas no son muchas. Yo en una parte ahí al final puse que creo que en todos los casos tienen que estar asesorados por un profesional, porque muchas veces, sobre todo los jóvenes, y también nos consultan y nos preguntan sobre el ayuno intermitente, porque lo ven en las redes, lo ven que como que se usa, pero no todo el mundo lo va a aplicar si no está bien asesorado, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que nos tiene que quedar como mensaje, y también nosotros como licenciados en nutrición estar formados en este tipo de aplicación de protocolo, ¿no? Porque yo creo que no se puede aplicar de manera masiva a todas las personas. Así que yo creo que han sido muy claros. Yo no más que agradecer la presencia de ustedes, de Luisina y de vos, Raúl, que bueno, esto es una manera de hacer internacionalización, porque estamos con vos que sos de Chile y con gente de Chile que también está inscripta en este webinar. Así que bueno, ahí están agradeciendo todos, y que han sido muy, muy claros. Y bueno, seguramente en alguna pronta oportunidad los volveremos a convocar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también por la invitación. No, Bueno, por favor. Comentarles a todos que el webinar va a ser subido al canal de YouTube de la Universidad Massa, así que ahí pueden volver a verlo. Y también les va a llegar por mail una breve encuesta de satisfacción para que nos comenten cuál ha sido su experiencia en este webinar internacional. Muchas gracias a todos. Nos veremos en el próximo. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Gracias, gracias.